Muy buenas noches, amados en Cristo. El Señor los bendiga grandemente. Muchísimas gracias por estar por aquí por el canal nuevamente. Yo soy su hermano Jesús Cortés. Sean bienvenidos. Ahora vamos a responder una pregunta como siempre. ¿Es lo mismo la penitencia y el arrepentimiento? Bueno, primero les respondo y después les explico. Técnicamente no es lo mismo, pero en realidad sí. Etimológicamente ambas palabras corresponden al mismo origen. Ambos provienen de la palabra metanoía del griego, que pues posteriormente se puede traducir de ambas maneras, como penitencia o como arrepentimiento. El detalle está no tanto en ese punto, sino en su implicación de comprensión. Es decir, la penitencia es exactamente lo mismo con el arrepentimiento, pero la diferencia va a ser que la penitencia se expresa hacia fuera del individuo y el arrepentimiento se expresa hacia dentro del individuo. Ahora, les explico. ¿Qué quiero decir con esto de hacia afuera y eso de hacia adentro? El arrepentimiento consta de un análisis personal, de la comprensión del error, de la comprensión de la falta, de la comprensión de que nosotros acabamos de hacer algo malo en un contexto más bíblico, más espiritual, la comprensión de que estamos en pecado. Eso es el arrepentimiento y comprender que no está bien, comprender que este pecado nos separa de Dios, todas las implicaciones que tiene el pecado. Y asimismo yo poder sentirme mal, yo poder recapacitar y poder abandonar esa situación de pecado. Hacia allá va dirigido el arrepentimiento. Y la penitencia, como les mencioné, es más hacia afuera. Sí, se trata de comprender el pecado, pero más que nada se trata en el efecto de expiarlo, se trata en el punto de que nosotros paguemos por ese pecado, de que nosotros borremos ese mal, deshagamos aquel error. Hacia ese punto va dirigido la penitencia. Ahora, si nos damos cuenta, el arrepentimiento está un poco más dirigido hacia la comprensión de la salvación mediante la fe y la penitencia va un poco más dirigido hacia la comprensión de la fe más obras. Entonces, si nosotros vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, 25, justamente ahí se va a presentar un caso como este, 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pero vamos a checarlo en la Biblia Torres Amad, que es una versión católica ya un poquito viejita. Las más actuales ya lo corrigieron, dejaron arrepentimiento, pero no obstante lo que esta situación dejó en las personas, pues ya quedó marcado. Eh, Vamos a leerlo en la Torre Samad es el 24, que reprendan con modesta dulzura a los que contradicen a la verdad por si quizá Dios les trae a penitencia para que conozcan la verdad. El significado es casi igual. El siervo tiene que corregir a una persona con dulzura, con amor, con mansedumbre, para que esta persona, mediante el análisis, pueda conocer la verdad. Ahora, ese análisis ¿de qué se trata? Si nosotros vamos a la palabra arrepentimiento, ese análisis se trata de comprender mi pecado, deshacerme de él, abandonarlo y procurar vivir una vida más recta delante del Señor. En cambio, la penitencia va dirigido plenamente a la expiación del pecado, es decir, ¿qué puedo yo hacer para pagar lo malo que yo he hecho? Y esto ya vamos a ir entendiendo por qué es un problema, ¿no? Vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. Y acá dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Torres Amat, no retarda pues el Señor su promesa, como algunos juzgan, sino que espera con mucha paciencia, por amor de vosotros, venir como juez, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se conviertan a penitencia. Otra vez el significado es muy semejante. Todo el orden semántico de la oración está muy parecido.
El punto está en que Dios tiene paciencia, Dios no se apresura a tomar juicio pronto, esperando que todas las personas otra vez hagan ese análisis personal para que puedan convertirse, para que puedan cambiar. No obstante, la versión de la Reina Valera 60, la cual está emparentada con el Textus Receptus o la Biblia erasmiana, apunta a que ese análisis tiene que resultar en que el individuo, en que la persona comprenda su pecado y esté dispuesto a abandonarlo. Es decir, un análisis crítico personal, hacia allá va orientado. Pero la palabra penitencia, que de las Biblias que están emparentadas con la Biblia Vulgata Latina, pues directamente nos va a traer un problema, porque aquí la penitencia, como les acabo de decir, se trata en qué puedo hacer yo para expiar esa obra. Y aquí lo que nos está tratando de decir es que estas personas sí se conviertan para evitar la perdición, pero justamente mediante la actuación, mediante el trabajo, mediante la expiación, mediante el pago de las culpas. Ahora, mis hermanos, ¿qué repercusión tiene todo esto en nosotros, los cristianos? Bueno, acerca de la salvación hay varias posturas soteriológicas, y más que nada se van a dividir en dos ramas, ¿no? La primera rama, que si es por fe y luego las obras son el resultado, o que si es fe más obras. Del lado de la fe y luego las obras son el resultado, tendremos más posturas como lo son el calvinismo, el arrianismo, el arminianismo, perdón, corrijo. Y del lado de la fe más obras vamos a tener lo que es el pelagianismo y el semipelagianismo. Ahora, mis amados en Cristo, el detalle aquí va a estar justamente ahí. Vamos al libro de Romanos capítulo 4 versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Y ahí tenemos muy bien explicado de forma simple cómo Pablo a través del libro de los Romanos nos da a entender que esa salvación va a ser por medio de la fe, no por las obras. Y aunque Abraham actuó con obras, el real punto que le trajo la salvación no fueron esas obras, sino la fe que él depositó al momento de hacerlas. Ahora, pero existe la contrapostura. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, es a lo que respondía con el punto inicial. La palabra metanoía nos va a dar a entender que esa comprensión, ese análisis crítico personal, pues nos va a llevar a un arrepentimiento y a una conversión. Hay que entender que la salvación en sí misma está en la fe depositada en Cristo, en la promesa que Él nos hace, en el pacto que Él hace con nosotros, en la imputación de nuestros pecados sobre Él en la cruz. Ahí está la salvación, pero luego esa misma fe y ese mismo arrepentimiento nos va a llevar a una conversión. Esa conversión sí está comprendido por obras. Como nosotros podemos ver aquí en el libro de Santiago, nuestra fe, si no lleva a una conversión, si no lleva a un cambio, si no lleva a un interés de santidad, a un interés de acercarnos más hacia Dios y hacia su palabra, pues es una fe vana, es una fe muerta, es una fe superficial, o en todo caso es una fe intelectual. Simplemente comprendimos cómo estaba la fórmula de la salvación, la creímos porque es conveniente, pero de ahí en más no avanzó, no se plantó en nuestro corazón. Entonces la palabra metanoía es muy importante. Ojalá que pueda servirles este breve video y ojalá que mis hermanos pues podamos
tener la certeza de que somos salvos por fe. Nuestra fe nos conlleva al arrepentimiento y ese arrepentimiento produce pues buenas obras. Podríamos llamarlo una penitencia, ¿no? Pero más orientado a que esas obras no se hacen para pagar los pecados, sino más bien se hacen por agradecimiento al Señor, por fruto del Espíritu, por amor al Señor, más por el resultado que para conseguir el resultado en sí mismo. Entonces, mis amados en Cristo, pues ojalá les sirva este video. Si conocen a alguien que le pueda servir, compártanselo. Y yo estoy a sus órdenes. El día que Dios permita, pues subiremos otro video. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta luego.